Hermanos, qué bueno tener la palabra de Dios para poder meditar en ella. La semana pasada terminamos Efesios capítulo 4, versículo 22, y hoy vamos a leer los versículos del 23 al 24. Efesios capítulo 4, del 23 al 24. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, debemos mostrar también en nuestra vida un nuevo modo de pensar, un nuevo estilo de pensar. Fíjense que no dice que ahora tienen una nueva mente, sino que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. O lo que es lo mismo, en el modo en que usamos la palabra de Dios, la mente, la capacidad de tomar decisiones, de pensar, de entender. Todos conocen Romanos, ¿verdad? Capítulo 12, versículo 2, donde dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Transformaos. Pablo no dice que Dios transformará nuestra mente, nos dice transformaos. Es decir, hay una parte, insisto en esto porque es importante. El cristiano, una vez que cree, no se puede cruzar de brazos y esperar que Dios lo haga todo. Nosotros tenemos que colaborar con Dios en la obra de transformación de nuestra vieja vida a la vida nueva. ¿Ok? Por tanto, somos nosotros quienes nos tenemos que transformar. A nosotros nos corresponde. Sin embargo, la Biblia dice que Dios nos dará un nuevo corazón. ¿Es verdad o no? Ahí en Ezequiel, capítulo 36, verso 26, vamos a ir a verlo. Ezequiel 36, 26, ahí decía claramente el Señor: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora, ¿cómo conciliamos estas dos cosas? ¿Cómo conciliamos estas dos enseñanzas que aparentemente son contradictorias? Por un lado, Dios nos dice que debemos transformarnos, y por otro lado, Dios nos dice que Él nos va a dar un corazón nuevo. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos comprenderlo a fin de que no haya contradicción? Porque la palabra de Dios ¿se contradice o no? No, la palabra de Dios no se contradice. Por tanto, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, hay que tener en cuenta el contexto gramatical de la Escritura, ¿verdad? Cuando Dios dice aquí en Ezequiel que nos dará un corazón nuevo, no se está refiriendo a que lo hará de forma literal, ¿verdad? Dios no nos opera, nos quita el corazón y nos pone otro. Está diciendo que nos dará una nueva vida, nos dará una nueva forma de pensar. Nos mostrará el camino para que nosotros lo andemos. ¿Ok? Por tanto, hay que tener cuidado de no confundir el lenguaje figurado con el lenguaje literal en la palabra. Esto es algo de lo que tenemos siempre que estar advirtiendo, porque en la Biblia hay tropos. Tropos son figuras literarias que dicen una cosa pero significa otra, y hay que saber diferenciar los tropos. Una metáfora, ¿sabes lo que es una metáfora? Llamar a una cosa con el nombre de otra, pero que tienen alguna asociación entre ellas, ¿no? Y podemos entenderla, ¿ok? Una sinécdoque,
una metonimia. Son figuras literarias que tenemos en la Biblia. Una sinécdoque es cuando llamamos el todo por una parte o una parte por el todo, ¿no? Todos se desviaron. Bueno, hay que entenderlo, que David está hablando de Israel. Israel se desvió. Pero decimos, por ejemplo, cuando Lucas se habla del edicto de César, ¿no? César emitió un edicto de que todo el mundo se empadronase. Se está refiriendo a todos los judíos que vivían en el Imperio Romano, no todo el mundo. Eso es una sinécdoque. Pero si no tenemos en cuenta ese tipo de figuras literarias, si no las interpretamos correctamente, vamos a meter la pata a la hora de interpretar la palabra de Dios. Por tanto, aquí cuando se nos está hablando de que Dios nos va a dar un corazón nuevo, es un lenguaje figurado, ¿ok? Quiere decir que Dios nos da una nueva oportunidad de hacer las cosas diferentes. Y es como tenemos que entender esto. Alguno no faltará que lo interprete diciendo que Dios nos da realmente un corazón nuevo, ¿no? Pero bueno, 1 Corintios capítulo 2, versículos del 14 al 15. 1 Corintios capítulo 2, versículo del 14 al 15. ¿Lo tiene? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es decir, los cristianos somos llamados a vivir más como hombres espirituales que hombres naturales. Es decir, darle a nuestra vida un enfoque espiritual. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Debemos tratar de pensar desde una perspectiva espiritual, no solo natural. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo el lenguaje que usa Pablo o no? Es un lenguaje figurado, pero que tiene un sentido claro. ¿Ok? Si un creyente se vuelve atrás, si un creyente se vuelve otra vez a las viejas costumbres, a los viejos modos de pensar, a los viejos patrones de conducta, entonces evidentemente va a arruinar su vida espiritual, se va a volver otra vez a la carnalidad. Eso, aunque no se debe hacer, ¿se puede hacer o no? Se puede y algunos lo hacen. No se debe, pero algunos lo hacen. Y lo hacen porque se puede hacer. ¿Ok? Entonces, ¿somos llamados nosotros a volvernos atrás o a ir adelante? Siempre. Siempre ir hacia lo espiritual, dejando a un lado lo natural, ir hacia lo espiritual. Ese es el llamado que la palabra de Dios nos hace. Y es lo que Pablo nos está diciendo aquí cuando nos habla de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, ¿no? Desde tanto la santificación del pecado como el pecado mismo va a depender de lo que nosotros pensemos, de lo que nosotros decidamos. La santidad o el pecado son dos caminos que nosotros tenemos por delante y nosotros decidimos cuál queremos andar. Cada vez que nosotros tomamos una decisión, estamos decidiendo si ir hacia un lado o hacia el otro, hacia lo espiritual o hacia lo carnal o a lo natural, hacia la santidad o hacia el pecado. Nuestras decisiones diarias nos van guiando en el camino. ¿Ok? ¿Hacia dónde vas tú? ¿Hacia dónde voy yo? Tenemos que preguntarnos eso. ¿Tomo las decisiones teniendo en cuenta que esa decisión me va a acercar a Dios o me puede alejar de Él? ¿Tomo la decisión teniendo en cuenta que me puede llevar al pecado o a la santidad? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Nuestras decisiones marcarán la pauta, marcarán la diferencia.
No se trata solamente de sustituir un pensamiento por otro. No se trata de positivismo. No se trata de lo que se trata es de cambiar el modo de pensar. ¿Ok? El estilo de pensar. Una renovación espiritual de verdad. De todas las capacidades intelectuales. Por eso Pablo dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de cómo tomamos las decisiones, cómo entendemos las cosas. Porque las cosas se pueden entender desde una perspectiva natural o desde una perspectiva espiritual. Si tú ves algo y lo interpretas de una forma natural, te va a llevar a una conclusión. Si eso mismo lo mira desde una perspectiva espiritual, te va a llevar a otra conclusión. Dos personas ante un mismo hecho pueden actuar de forma diferente. Una puede hacerlo bien y la otra puede hacerlo mal. O las dos pueden hacerlo bien o las dos pueden hacerlo mal. ¿Ok? Pero es esas decisiones las que van marcando la pauta, el camino, el trayecto que nosotros llevamos. Pablo lo que nos está diciendo es, vale, ya no vivan como antes de tener a Cristo, como antes que no tenían a Cristo. Cambien su forma de pensar, cambien su forma de tomar decisiones, cambien su forma de hacer las cosas. Imagínense, por ejemplo, una sala de juntas, donde hay un consejo de administración, donde se están tomando decisiones. Y unos dicen una cosa y otros dicen otra, pero al final hay alguien que toma la decisión. ¿Ok? En todas las empresas, por ejemplo, existe una sala de junta, un consejo, ¿no? No sé cómo se llama eso, ¿sí? ¿Se llama así? Un consejo directivo o una junta directiva. ¿Ok? Junta directiva. Bueno, se juntan. Y uno dice, pues nos conviene comprar estas acciones. Y el otro dice, no, porque esas acciones después van a bajar, no sé qué. Y uno dice una cosa y otro dicen otra. Pero al final alguien tiene que tomar la decisión. Y el dueño de la empresa o el presidente del consejo dice, pues vamos a hacer esto. Y él asume las consecuencias. Nuestra mente es algo así. Es como una sala de junta, donde nosotros recibimos información que nos está diciendo, mira, coge el camino de la izquierda, porque por aquí lo va a pasar mejor. Y recibimos otra voz que nos está diciendo, no, ese camino te aleja de Dios, cuidado, que eso tiene consecuencias. Y escuchamos un argumento y escuchamos otro, y al final, ¿quiénes toman la decisión? Nosotros. Y tendremos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones, ¿cierto o no? Ahora, ¿verdad que a veces hay presidentes de consejos de administración que no escuchan a nadie? ¿Verdad que a veces nosotros mismos tomamos decisión sin escuchar consejos? Sino que tomamos la decisión y punto, sin pensar en las consecuencias que puedan tener esas decisiones. Bueno, eso es andar de una manera natural, no teniendo en cuenta los consejos que Dios nos ha provisto a través de su palabra. Pero cuando nosotros nos paramos antes de tomar una decisión y decimos, a ver, si yo hago esto, ¿agradará a Dios? ¿No agradará? Bueno, ya lo veremos después en el capítulo 5, cuando lleguemos al versículo 10 vamos a ver, ¿no? Que Pablo nos insta, nos exhorta a que hagamos las cosas comprobando lo que es agradable al Señor. Y se trata de eso, de que nos preguntemos a nosotros mismos, oye, ¿y esta decisión realmente agradará a Dios o no? Y si yo hago esto, o si yo digo esto, y si no lo hago, ¿entienden lo que quiero decir? Son decisiones que tomamos. Y muchas veces no nos tomamos el tiempo suficiente para saber si estamos haciendo lo correcto. Y debiéramos hacerlo. ¿No creen? Lo que Pablo nos está diciendo es, miren, antes ustedes tomaban las decisiones a lo loco, pero ahora ya no pueden seguir haciendo eso. Ahora ya tienen que pensar las decisiones. Porque ustedes tienen una meta, agradar a Dios. Amén. Eso es lo que nos viene diciendo
con este capítulo 4 del libro de los Efesios, ¿no? Así es. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 11. Vengan conmigo a Proverbios capítulo 11, versículo 14. 11:14. ¿Alguien que lo quiera leer en voz alta? Donde no hay dirección alta, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Amén. ¿Es verdad o no? ¿Verdad? Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. A veces, si no tienes claro qué decisión tomar, ¿qué debemos hacer? Consultar, ¿verdad? Sería lo lógico, ¿no? Dios quiere que nosotros sustituyamos los viejos parámetros que nos guiaban antes en la vida pasada, por otros más dignos, parámetros más elevados que dignifiquen el nombre de Dios que está sobre nuestra vida. Porque ahora lo que tú haces glorifica a Dios, ¿o no? ¿Verdad? Hay uno de los pasajes más tristes de la Biblia, es cuando en el libro de Ezequiel Dios habla de que su propio pueblo, Israel, había profanado el nombre de Dios en medio de las naciones donde iba. El propio pueblo de Dios, que tenía el deber de santificar el nombre de Dios, lo profanaba, porque no obraban conforme a la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesús, en la oración modelo, nos enseña que nosotros debemos orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero en mi vida, después en mi familia, en mi entorno, ¿verdad? Porque lo que yo hago afecta a otras personas. Lo que yo digo afecta a otras personas. Mis decisiones afectan a otras personas. Y afecta a la honra y a la gloria de Dios, para bien o para mal, ¿verdad? Miren, una cosa importante, yo esto lo repito muchas veces en consejería. A las personas cuando me vienen porque tienen problemas de diferentes índole, yo le digo: mire, la mayoría de los problemas comienzan aquí, en lo que pensamos. Lo que tú haces comienza aquí. Lo que tú dices comienza aquí. Lo que tú sientes comienza aquí. Todo comienza aquí. Por eso es tan importante entender dos pasajes claves de la Escritura que nos enseñan en cuanto a esto. Uno es Proverbios 23:7. Miren lo que dice Proverbios 23:7. Este es un pasaje que debieran todos conocer. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, ¿qué dice? Tal es él. Es decir, lo que está aquí es lo que te lleva a hacer lo que haces. Lo que está aquí. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tú piensas hacer bien, acabarás haciendo bien. Piensas hacer mal, acabarás haciendo mal. Por eso es tan importante Filipenses capítulo 4, versículo 8, lo que nos dice Pablo en ese pasaje. Ahí en esa escritura, Filipenses capítulo 4, versículo 8, no voy a abundar mucho porque les voy a predicar sobre esto más adelante, pero solamente les voy a leer el texto. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice?
¿Eso quiere decir que yo puedo pensar en lo que yo quiera? ¿Sí o no? Claro. Claro. Yo puedo pensar en lo que yo quiera. La mente del creyente es la base de sus pensamientos y debe ser una base de pensamientos constructivos, de pensamientos edificantes y no una base de pensamientos destructivos o muchas personas se hacen daño a sí mismas porque están siempre pensando de una manera autodestructiva y se hacen daño. Si controlamos la mente, quiero decir, si controlamos lo que pensamos, vamos a poder guiar nuestra vida de una manera mucho más inteligente. Eso es lo que Pablo nos está diciendo cuando dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Controlar lo que pensamos. Si hacemos eso, podremos vestirnos del nuevo hombre. Y aquí hay que volver otra vez a Efesios capítulo 4, porque ahí dice, versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Si nos hemos despojado de los harapos que traíamos de la vieja vida, ahora debemos vestirnos del nuevo hombre. Y yo quiero explicar en qué consiste esto, porque muchas veces el lenguaje figurado no se llega a entender del todo. Conocemos textos como este, despojados del viejo hombre, vestidos del nuevo, pero no sabemos interpretarlos adecuadamente y a veces cometemos errores por eso. Yo quiero explicarle en qué consiste esto. Significa un cambio de mentalidad real, práctico, un cambio espiritual, ir desechando nuestros viejos patrones, como decíamos antes, cambiándolos por nuevos. Conforme vayamos conociendo la voluntad de Dios, tenemos que ir aceptándola. Tenemos que ir practicándola. No consiste en otra cosa, nada más que en eso. Consiste en que conforme vayamos aprendiendo, vayamos practicando. Eso es vestirse del nuevo hombre. La renovación de la mente en el espíritu debe ser comprendida como un cambio de mentalidad progresiva, continua. Habla de una renovación espiritual constante. Debemos estar siempre renovándonos, siempre sustituyendo los malos pensamientos por pensamientos buenos. Porque los malos pensamientos nos llevan a malos sentimientos y los malos sentimientos a malas acciones. Mientras que los buenos pensamientos nos llevan a buenos sentimientos y los buenos sentimientos a buenas acciones. Es fácilmente comprensible, ¿sí o no? Se pueden entender. Fíjense que aquí cuando habla del nuevo hombre, no se está tratando, una vez más tengo que hacer énfasis en el lenguaje figurado, no se está tratando de que Dios te va a coger cuando tú te conviertes, te deshace y te vuelve a hacer. No es literal. Dios no te deshace para volver a hacerte. Tú no eres un trozo de barro, aunque fuiste tomado del barro. Pero no somos un trozo de barro. ¿Qué hace Dios con nosotros? Bueno, para que podamos entenderlo bien, vamos a usar un texto paralelo. Un texto paralelo es otro pasaje donde Pablo habla del mismo tema, pero lo explica de una manera más comprensible. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículos 9 y 10. Aquí está hablando exactamente de lo mismo, pero las palabras que usan nos ayudan a entenderlo mejor. Colosenses, capítulo 3, versículo 9. Dice, no mintáis
los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Es decir, habiendo abandonado la vieja vida, dice, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, el nuevo hombre, si prestan atención aquí, el nuevo hombre no es que Dios te toque con una varita mágica y ya te transforma. Aquí está hablando de una renovación continua. Se va renovando. Fíjense en el tiempo verbal. Se va renovando continuamente. No se trata de una nueva creación literal. Cuando Pablo dice que somos nuevas criaturas, no hay que interpretarlo de forma literal. Quiere decir que Dios nos está dando la oportunidad de comenzar de nuevo. ¿Ok? No se trata de algo literal, de un lenguaje literal, sino figurado. Hace referencia a que el hombre tiene que volver otra vez a la comunión que tenía con Dios. Adán y Eva antes de que pecaran. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Miren, vamos a ir a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Y qué más dijo? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y vio Dios que todo lo que había hecho y era bueno. ¿Ok? El hombre fue creado a la imagen de Dios. ¿Dios es bueno o es malo? Bueno. ¿Hay alguna cosa mala en Dios? Ninguna. Por eso dice conforme a la imagen del que lo creó. ¿Cómo lo creó? Perfecto. Dios nos hizo perfectos. Solamente que para que fuéramos perfectos teníamos que ser libres. Y fuimos nosotros, en nuestra libertad, los que tomamos malas decisiones y nos alejamos de Dios. Pero Pablo, cuando nos está hablando aquí de renovarnos, de volver, de vestirnos con el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, nos está diciendo que tenemos que ser como Adán y Eva antes de que cayeran en el pecado, que tenían una perfecta comunión con Dios, eran conforme a la imagen y semejanza de Dios. El cual se va renovando, dice Pablo, hasta el conocimiento pleno. Por lo tanto, de lo que Pablo está hablando es de una renovación continua. Mire que, yo parece que nunca voy a cambiar. Bueno, ya no eres lo que eras. Quizás no sea todavía lo que vas a hacer, pero ya no eres lo que eras. Ya ha cambiado algo. Dios está trabajando con tu mente. Dios está trabajando con tu corazón. Dios está trabajando contigo. Yo ya soy perfecto. No, no hay nadie que pueda decir eso, ¿verdad que no? Estamos en el proceso. Estamos en obras, ¿verdad? Y Dios está trabajando con nosotros. Por tanto, esa renovación es paulatina, es continua, es progresiva. No somos transformados así. Ya quisiéramos, ¿verdad? Que cuando nos convertimos, hacemos una oración y ¡plaf! Abrimos los ojos y somos personas diferentes. Bueno, realmente ocurren muchas cosas cuando creemos. Pero no somos transformados, mentalmente no somos transformados así. Espiritualmente sí. Mentalmente vamos cambiándonos conforme vamos aprendiendo de Dios y vamos poniendo por obra lo que aprendemos. Eso sí, si Dios nos enseña algo y nosotros no queremos practicarlo, Dios estará dándonos palos una vez y otra vez hasta que lo aprendamos. Si
Por ejemplo, vamos a suponer que alguien tiene problemas con el orgullo. Por poner un ejemplo. Dios le va a poner en situaciones de humillación para que lo supere. Pero si no lo supera, va a seguir siendo humillado una vez y otra vez, hasta que en esa humillación acepte que no debe ser orgulloso. Y entonces ya se acabará la lección y pasará a otra lección más. Así somos los seres humanos. Si nos negamos a aprender, Dios nos está dando palos en esa área hasta que la aprendamos. Y a veces, pues, si somos personas rencorosas, por poner un ejemplo, ¿verdad? Pues Dios va a hacer que la gente nos ofenda. Y una vez y otra vez, hasta que dejemos de ser rencorosos. Y si no aprendemos, pues ahí vamos a estar. Dios va a estar dándonos palos en esa área hasta que lo superemos. Porque Dios trabaja con nuestro ser y Dios quiere que todo nuestro ser sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesús. Filipenses capítulo 5, versículo 23. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Que no nos tengan que estar llamando la atención. Que Dios no nos tenga que estar dando palos continuamente porque no queremos aprender. Hay personas que no quieren aprender. Y les cuesta más. El creyente normal, el que de verdad ama a Dios, cuando oye una enseñanza, la practica y sigue adelante con su vida. Y vamos dejando las cosas viejas y haciendo cosas nuevas. Desvistiéndonos del viejo hombre y vistiéndonos del nuevo. Es un proceso que Dios trata con nosotros. Pero no es una nueva creación literal. ¿Ok? Pablo lo explica también hablando de la resurrección. Vengan conmigo a 1 Corintios 15, versículo del 47 al 49. Aquí hablando de la resurrección, Pablo lo explica de esta manera. Miren, 1 Corintios capítulo 15, versículo 47. Fíjense lo que dice ahí Pablo. El primer hombre es de la tierra, terrenal. ¿Recuerdan que Adán fue tomado de la tierra? ¿Ok? El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. Así éramos nosotros, terrenales, conforme a nuestros primeros padres. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Así debemos ser nosotros. Ahora que hemos nacido de nuevo, ahora que hemos creído en Cristo. ¿Verdad? Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. De esto se trata, de cambiar. ¿A quién te quieres parecer? ¿Al Adán que pecó o al Cristo que enfrentado a la tentación no hizo pecado? ¿A quién te quieres parecer? ¿Al terrenal o al celestial? Son nuestras decisiones las que nos llevan a una o a otra figura. Así que fíjense en los tiempos verbales, ¿no? Traeremos el futuro. Mientras tanto, nos vamos renovando de día en día. Dios comienza poniendo su espíritu en nosotros y a través de su espíritu, pues después vamos comprendiendo su palabra y su palabra, cuando la ponemos por obra, cambia nuestra vida. Es un proceso. El creyente se va renovando. Ya es una nueva criatura en potencia, con las características principales que Dios quiere que tenga: la justicia y la santidad. David entendió esto, aunque él lo aprendió en la escuela que yo llamo de los golpes duros, ¿no?
¿Recuerdan cuando David en el Salmo 51, él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio? Renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo dijo porque él aprendió que fueron sus malos pensamientos los que le llevaron lejos de Dios, los que le apartaron de la voluntad de Dios, le llevaron al adulterio, le llevaron al asesinato. Un hombre de Dios, y acabó cometiendo terribles pecados porque no cuidó lo que estaba pensando. Se paseó por la tarde y vio una muchacha bañándose desnuda, y en vez de volverse y decir no debo hacer esto, se quedó pensando, uy, qué guapa que es la chica, ay, si yo la tuviera. Y ahí esos pensamientos lo llevaron al pecado. Y un pecado te lleva a otro pecado. El pecado es como una cadena que te va atando, que va atando. Mientras que si tú controlas lo que piensas y tomas actos de santificación, también la santidad te lleva a ser más santo cada vez. ¿Entienden esto? Si tus decisiones son malas, te llevarán a más malas decisiones. Si tus decisiones son las correctas, te llevarán a más decisiones correctas. ¿Hacia dónde queremos caminar? Esta es la cuestión. Por eso él oró pidiendo un corazón nuevo, porque se dio cuenta de que sus pensamientos le habían desviado de la verdad. Jesús también habló de esto cuando dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las borracheras, las orgías, del corazón. Es decir, de nuestra mente. Por eso se nos exhorta diciendo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando surja un mal pensamiento, recuerda Filipenses 4:8. Debo pensar en todo lo justo, en lo honesto, en lo correcto, en lo que no es malo, en lo que hay virtud. Anderson me ha mirado mal. ¿Por qué no me quiso saludar? Si yo siempre lo saludo a él. Si yo le doy cabida a esos pensamientos, ¿a dónde me van a llevar? A enemistarme con mi hermano. ¿Es verdad o no? ¿Lo entendemos o no lo entendemos? No hace falta hacer un curso de teología para entender eso, ¿verdad? Ahora, hoy no he saludado a Anderson. Cuando termine, lo primero que voy a hacer es saludar a Anderson. Ya está. ¿Ves cómo cambia la cosa? Un simple pensamiento nos puede llevar al bien o al mal. Y nosotros decidimos. Pablo no exhorta a la gente a cambiar de mente. La mente es la misma. La misma estructura, las mismas emociones, la misma memoria, los mismos recuerdos. Lo que quiere que cambiemos es el modo en que tomamos las decisiones. El gobierno de nuestros pensamientos. Antes nuestros pensamientos estaban dominados por los deseos engañosos. Ahora debieran estar dominados por la voluntad de Dios. El deseo de agradar a Dios. Antes pecábamos y nos daba igual. Nos revolcábamos en el cieno. Ahora, si pecamos, ahora no pecamos, pero si pecamos nos avergonzamos y pedimos perdón y buscamos el consuelo de Dios inmediatamente. Porque antes el viejo hombre dominaba nuestro ser, ahora el nuevo hombre, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, actúa de manera diferente.
Por eso, cuando Pablo dice que tenemos la mente de Cristo, lo que está diciendo es que tenemos la posibilidad, la capacidad de pensar correctamente. Pero somos nosotros quienes tenemos que pensar. Estamos acostumbrados a dejar que nuestra mente viaje sola. Pero debemos controlar nuestra mente. Yo muchas veces en consejería he puesto ese ejemplo. Si tú vas circulando a 180 kilómetros por hora y sueltas el volante, ¿qué pasa? Te vas a dar de golpe seguro. Pero si tú tomas el control del vehículo y aminoras la velocidad y lo llevas donde tú quieres ir, no hay problema. Hay que controlar la mente y no dejarse controlar por la mente. Hay una tendencia, sobre todo en las religiones hinduistas, también en el budismo, a dejar tu mente en blanco, a no pensar. Eso es muy peligroso, oiga. Si tú dejas tu mente en blanco, si tú no piensas, otro pensará por ti. No se trata de dejar la mente en blanco. Se trata de llevar la mente a la voluntad de Dios. ¿Entienden la diferencia o no? Se trata de pensar correctamente. Y tú y yo sabemos que hay pensamientos correctos y hay pensamientos que no lo son. ¿Es verdad o no? Piensa por un segundo en un pensamiento correcto. Piensa ahora en uno incorrecto. ¿Notas la diferencia? ¿Verdad que sí? No porque yo te haya dicho que es incorrecto. Has sido tú quien lo ha pensado. Pero sabemos discernir lo que está bien de lo que está mal. Lo que Pablo nos está diciendo en este capítulo es, por favor, dejen de hacer el mal. No es más. Dejen de hacer el mal. No se trata de un cambio físico, ni mucho menos genético, sino un cambio de los principios que gobiernan nuestro modo de pensar, de hacer una limpieza mental en la justicia y santidad de la verdad. No nos da tiempo, pero miren, nuestros primeros padres fueron creados justos y santos. Y así es como Dios quiere que nosotros vivamos, como justos y santos. La justicia es la condición de estar a bien con Dios, pero también de estar a bien con los demás. No somos justos si estamos a bien con Dios y no estamos a bien con los demás. La palabra de Dios es clara. Cuando dice que tú no puedes, que si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, tú eres un mentiroso. Así de simple. No hay otra posibilidad. Quien dice que ama a Dios debe amar también a su hermano. ¿Está claro o no? Lo dice el apóstol Juan. Así de simple. Debemos apartarnos de todo aquello que no le agrada a Dios. Porque lo que no le agrada a Dios es injusto. No es justicia, es injusticia. El nuevo hombre es el que vive y anda en una buena relación con Dios. Se siente en paz con Dios. En paz. Y para estar en paz con Dios tenemos que estar también en paz unos con otros. El nuevo hombre es fruto del amor de Dios. Y el amor, como dice Pablo en 1 Corintios 13, no se goza de la injusticia, sino que se goza de toda la verdad. La justicia es la imagen de Dios en el nuevo hombre. Mientras que la santidad es el resultado de apartarse de aquello que no es justo y practicar la verdad. Lo dejamos aquí. Nos seguimos
porque la próxima semana seguiremos hablando de este tema, porque hay algunas cosas interesantes que tenemos que meditar en este pasaje. Pero, fíjense, hermanos, hay que aprender a tener en cuenta el contexto gramatical de la Escritura para saber diferenciar las frases literales de las frases figuradas, donde se nos habla en metáfora, o en sinécdoque, o en metonimia, en parábolas, porque esos tropos, cada uno tiene su propio significado y tenemos que aprender a manejarlos si queremos entender la Sagrada Escritura. ¿Ok? Ahora, teniendo en cuenta el contexto gramatical, a la hora de interpretar a Pablo, nos damos cuenta de que Pablo es un hombre muy práctico. A mí me gusta la teología paulina, porque es una teología práctica. Él toma los grandes conceptos teológicos y los lleva a pie de calle. Él hace que entendamos la teología y nos la llevemos a casa, que nos la llevemos al trabajo, que la vivamos de una manera sencilla, práctica, porque la teología que no se practica es falsa. La teología, lo que es preferible no conocer la Biblia que conocerla y no vivirla. Mejor le fuera no haber conocido, dice Pedro, el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Mejor le fuera. Por tanto, es mejor no conocer que conocer y no vivir, no practicar. Pero gracias a Dios, tenemos a Pablo que nos explica todo esto. Miren, hermanos, es una bendición poder dedicar tiempo a meditar en las cosas de Dios. Poder entenderlas y decir, bueno, pues ahora, después de lo que hemos meditado en esta tarde, ¿con qué me voy a quedar? Yo te sugeriría que cuides lo que piensas. Cuida lo que piensas, porque lo que piensas te lleva a sentirte bien o mal. Y lo que sientes te va a llevar a actuar bien o mal. Por tanto, controla lo que piensas. Porque ese controlar lo que piensa y ajustarlo a la voluntad de Dios, en eso consiste despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. En ajustar nuestros patrones de conducta a la voluntad de Dios. Que nuestra vida glorifique a Dios de una manera práctica, de una manera real. Que nuestro estilo de vida refleje el conocimiento que tenemos de la verdad. Porque si tú tienes conocimiento y no lo reflejas en tu estilo de vida, déjame decirte una cosa muy sencilla. Tú eres un completo hipócrita y un triste religioso que no sirve para nada. Tenemos que llevar a la práctica lo que sabemos. Y si no lo practicamos, no somos nada. Así que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Es el llamado que nos hace Pablo, la exhortación que nos hace. Despójate del viejo hombre, vístete del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Que el Señor nos ayude. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que esto no sea solo un conocimiento, sino que podamos ponerlo por obra. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dé la capacidad de practicar lo que vamos aprendiendo. Alguien que quiera orar, por favor. Por la palabra que nos has traído.
lo que es de buen nombre, Dios. Ayúdanos, Señor, a controlar nuestra mente, a seguir, Señor, el consejo, Señor, que nos da Pablo para decir palabras, Señor. Porque queremos, Señor, agradarte en todo, Señor, que podamos glorificarte, Señor, en nuestras vidas, Señor, en nuestro hogar, glorificarte, Señor, donde quiera que estemos, Señor. Ayúdanos, Señor, para marcar la diferencia, Señor, que verdaderamente vean en nosotros que tenemos a ti, que tenemos que ser conocimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos porque solo no podemos, Señor. Reconocemos que te necesitamos, por eso estamos aquí, por esta red, porque necesitamos cada día más de ti, Señor. Ayúdanos a ser esas personas que tú quieres que seamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. También te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, Señor, con paz y con bendición. Que sigamos meditando en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.